Hoy vamos a hacer un ejercicio de inicio de sesión para que puedas aplicarlo en tus proyectos. El primer caso de prueba es un inicio de sesión con un usuario correcto desde la página de login. Vamos a utilizar este sitio llamado Automation Exercise. Nos vamos a posicionar en la página de login, que básicamente es la página barra login. Ahí vamos a completar con un correo existente. Una contraseña y vamos a hacer clic en login. Y lo que vamos a validar que en el menú aparezca que estamos logueados con este usuario DeskOps y que cuente además con el botón de logout. Para Playwright vamos a crear un archivo dentro de nuestra carpeta test. Este lo vamos a llamar loginpage.spec.js. En este vamos a importar el siguiente módulo y vamos a empezar con nuestro primer caso de prueba, que sería el inicio de sesión para un usuario correcto desde la página de login. Bien, va a ser una función asíncrona porque vamos a utilizar después el await. De esta manera. Y vamos a llamar a la propiedad page. Entonces arrancamos navegando al login page y para eso vamos a hacer page.to go to el link bien, y los siguientes pasos que vamos a hacer es completar el formulario. Vamos a primero ingresar nuestro correo. Para eso vamos a utilizar DataQA login email como el selector de CSS. Vamos a page.locator DataQA y se llama login email. Y este lo vamos a completar. Vamos al fill y vamos a completarlo con nuestro email. Hacemos lo mismo para el campo de la contraseña. En este caso se llama login password. Y la contraseña. El siguiente paso es que vamos a hacer clic en el botón en este botón que dice login.
Básicamente es el mismo selector, pero dice login button nomás. Y en este caso vamos a hacer un clic. Bien, ya los siguientes pasos son las validaciones que tenemos que hacer después de loguearnos. Entonces, lo primero que vamos a validar es que en este menú tengamos algo que diga que estamos logueados como el usuario TestOps. Para eso nos vamos a fijar. Y como es el último de este listado en el menú, podemos agarrar cómo se llama el menú. En este caso tiene la clase Shop Menú. Adentro hay LI, son el listado de elementos. Y dentro de eso tenemos un A. Si lo buscan, nos deberían dar que hay 10 elementos, que serían todos estos. Entonces vamos a hacer un expect para validar. Que dentro de .shop menú leía la última, o sea, se decía last. Uy. Ahí está. Así, to have, que tenga el siguiente texto. Y vamos a poner el texto. Y este texto tiene un espacio delante. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para este botón de cerrar sesión. Este cerrar sesión lo podemos tomar como que es el in y el href. Podemos agarrar para el selector de CSS. Y nos debería dar un solo elemento. Bien, ponemos await, expect, page, cut. Have text, que tenga el siguiente texto, log out.
Bien, este sería nuestro test. Ahora ponemos NP índice test. Bien, ya está corriendo nuestro primer caso de prueba. Esto también lo podemos ver en el modo interactivo. Ahí se está. Vamos a ver paso por paso qué va haciendo. Y vemos que se está logueando. Ya se logueó y ahora está validando que esté logueado y que exista el botón de cerrar sesión. Bien, ahí vemos paso por paso qué va haciendo y después qué cosa va validando. Bien, y así es como quedaría nuestro test. Bien, hicimos nuestro primer caso de prueba. Ahora yo me pregunto, este mismo test, ¿cómo lo podríamos adaptar para que en vez de un inicio de sesión con un usuario correcto, probemos un usuario que no existe? ¿Cómo lo harían? Déjenme en comentarios. Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.